¿Cómo están todos? Esta mañana yo recibí la información del pastor Abraham de que yo tenía que compartir la palabra en esta tarde. Yo creo que se filtró la información, por eso muchos hermanos no están aquí. Y pienso nomás que ustedes están aquí porque no se enteraron, ¿no? Por eso, pero yo solamente les quiero decir a ustedes que yo estoy aquí por la gracia de Dios, no es por otra cosa. Soy un hombre débil, miedoso, inútil, pero ese no es problema para que yo esté aquí, para compartir con ustedes los que Dios me muestra cada día durante que yo estoy permaneciendo en la iglesia, ¿no? Yo quisiera leer con ustedes la Biblia, Génesis capítulo 27. El libro de Génesis capítulo 27 voy a leer. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: He aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con los pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosos como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren.
hasta el versículo 29 hemos leído, un poco largo, ¿no? Ya podemos orar y terminar acá, ¿no? Pero esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos compartiendo todos juntos la palabra que Él nos pone en nuestro corazón, ¿no? De verdad que yo estoy aquí en vez de los maestros, porque este es el lugar de los maestros, de los pastores, de los siervos de Dios. Pero yo estoy aquí también remedando a los maestros. Yo tengo una hija que cuando se iba a la escuela, después de venir a la escuela, ella se sacaba sus uniformes y preparaba su mesa, su aula, su escritorio y empezaba a remedarle a su maestra. Le remedaba perfectamente, así como las maestras le tratan a las alumnas o los alumnos, ¿no? Y había una alumna que me acuerdo bien que mi hija le llamaba Ana Coronel. Es ese nombre de una de las compañeras que, según las expresiones de mi hija, era la compañera más terrible en el aula. Y ella explicaba las lecciones, pero de repente, Ana Coronel, sentate, decía. Ana Coronel, no te portes así, decía mi hija. Mi hija hablaba como si fuera la maestra, ¿no? Le remedaba perfectamente a su maestra. Y todos los días hacía la misma cosa. Y nosotros ya le conocíamos muy bien a la famosa Ana Coronel, ¿no? Y un día le pregunté a mi esposa, ¿quién es lo que es Ana Coronel? Seguro que vos le conocés también porque vos enseñás también en esa escuela. Sí, me dijo mi esposa, es una compañera terrible. Me dijo. Y a esa es la que la maestra le reta cada momento, decía, que era también la compañera de mi hija. ¿Qué hacía mi hija? Le remedaba a su maestra. ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Yo estoy remedando a nuestro maestro, a mi maestro, que es el pastor Han, ¿no? A través del pastor Han, yo he recibido muchísima gracia, muchísima misericordia, porque es mi maestro que me encamina durante todo el tiempo que yo estoy cerca de él. Yo estoy congregando en esta iglesia que verdaderamente es una iglesia verdadera, ¿no? Porque nos enseña la palabra de Dios, la voluntad de Dios y principalmente el corazón de Dios, ¿no? Yo estoy muy agradecido a los siervos porque cada día ellos me enseñan, porque yo soy un hombre miedoso, así como le decía, defectuoso y principalmente cobarde, ¿no? Porque a mí siempre me gusta que la gente me guíe, me encamine, ¿no? ¿Por qué? Porque los valientes se atreven a avanzar constantemente, ¿no? Pero yo, sin embargo, quiero estar nomás cómodo, tranquilo, esperando favores, misericordias. ¿Por qué? Porque, así como les dije, soy un hombre cómodo, miedoso. No soy un hombre atrevido porque, por eso yo siempre fui empleado de una empresa, ¿no? Porque esas personas que tienen imaginación, que son atrevidos, se lanzan fácilmente a una aventura para que puedan desarrollar su sabiduría y a través de eso ganar más dinero y también ganar bienestar y progresar en la vida, ¿no? Pero yo no soy de esas personas atrevidas que se atreven a cualquier aventura, ¿no? Pero a través de la guía de los siervos en nuestra misión, yo puedo avanzar. ¿Quién iba a pensar que hace 17 años atrás
yo estaría compartiendo con ustedes en lugar de los siervos verdaderos de Dios, ¿no? Ustedes se imaginaron este momento, ¿no? En su vida misma. De ninguna manera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a los siervos verdaderos que tienen la promesa en su corazón. Por eso ellos nos guían a cada paso para que podamos superar cada situación, cada problema en nuestra vida, ya sea personal, particular o en nuestra vida de creencia, ¿no? Y así uno puede avanzar teniendo la promesa en su corazón. Hace poco yo asistí al retiro espiritual de los ministros en Lima, Perú, ¿no? Y una mañana un pastor compartió con nosotros la hora piadosa, ¿no? Y ese pastor que vino de Corea nos preguntó a cada uno, ¿cuál es la promesa de Dios que está en sus corazones? Y le preguntó a una hermana, a una empresaria que vino de Bolivia, ¿no? Y esa hermana no le supo responder, ¿no? Le preguntaron a otros hermanos, a otra hermana más, y algunos le respondieron, algunos no. Pero felizmente a mí no me preguntó, ¿no? Porque yo tengo miedo para hablar y demás cosas, pero yo tengo la promesa de Dios en mi corazón desde el momento que recibí la salvación, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes esa promesa, ¿no? San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo capítulo 6, versículo 33, perdón. Voy a leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esta palabra, esta promesa en mi vida, no? Yo vengo de una familia humilde del interior. Soy el quinto de entre los 10 hermanos y yo soy el único de esa familia entre los hijos que recibí la salvación eterna de mis pecados. Pero yo permaneciendo en la iglesia, Dios me permitió también que mis padres recibieran la salvación de sus pecados en los últimos momentos de su vida, ¿no? Porque mi padre falleció a los 89 años. Tenía cáncer y yo me iba varias veces para compartir con él el evangelio antes de que falleciera, ¿no? Pero de repente nuestros familiares nos menosprecian en ese sentido, no quieren escuchar, ¿no? Pero un día surgió en mi corazón pedirle al pastor por un siervo para que nos fuéramos a predicarle a mi padre, ¿no? Que estaba en su lecho de muerte, ¿no? Y gracias a Dios, el pastor King en esa época accedió a mi pedido y le envió a un hermano para que pudiera compartir el evangelio a mi padre, ¿no? Y yo he estado tan agradecido a Dios por ese momento que Dios me permitió también para que mi padre pudiera recibir la salvación eterna antes de fallecer, ¿no? Yo creo que esas son las obras de Dios más grandes en nuestra vida, ¿no? ¿Quién no quiere entre ustedes que su padre reciba la salvación? Todos queremos, ¿verdad? Y Dios me dio esa alegría en mi corazón de que mi padre recibiría la salvación de su pecado a los 89 años, unos días antes de que falleciera, ¿no? Pero no fue fácil, ¿no? Porque todos mis hermanos se opusieron a esto. Todos mis hermanos me menospreciaban. Algunos se burlaban de mí, ¿no? Pero yo tenía la
convicción, la seguridad de que mi padre no iba a morir antes de recibir la salvación, ¿no? Porque también hay otra parte de la Biblia donde sale que serás salvo tú y tu casa, ¿no? Yo creo que todos ustedes también tienen esa promesa en su corazón, ¿no? Y así mi padre pudo recibir la salvación de su pecado, ¿no? Pero así como les dije, no fue fácil, porque yo también fui menospreciado por mis hermanos. Muchos me despreciaban, muchos me odiaban, ¿no? Porque ¿cómo yo voy a cambiar de religión? ¿Cómo yo voy a traicionarle a mis padres, a mis madres y a ellos mismos, ¿no? Porque ellos decían, somos de familia católica, ¿cómo usted puede ir a otra iglesia? Usted no le respeta a nuestros padres, por eso vienen a predicarle otra religión. Son momentos complicados, ¿no? Pero la promesa y la gracia de Dios es tan fuerte en nuestro corazón, ¿no? Que sí o sí cumple Dios su promesa en nuestro corazón, ¿no? Tanto que me causaba problema que yo congregaba en otra iglesia. Un día a mi madre le tomó una depresión profunda que ya era preocupante, ¿no? Y un día me fui a visitarle y ya no me reconoció, porque generalmente nuestros padres, nuestras madres nos recibían con el corazón abierto, con los brazos abiertos, abrazándonos. Así yo llegaba antes en mi casa, ¿no? Pero un día le tomó una depresión tan profunda que ya no quería saber más nada de nadie. Y yo me asusté, ¿no? Porque mi madre ya no me reconoció por la depresión tan profunda que tenía ella, ¿no? Y mis hermanos me culpaban a mí porque yo empecé a congregar en otra iglesia. Mis hermanos me acusaban a mí porque por mi culpa que a mi madre le agarró esa depresión tan profunda, ¿no? Pero ellos no entendían del por qué a mi madre le agarró esa depresión, ¿no? Porque mi madre ya tenía en ese tiempo casi 90 años, ¿no? Y tenía un hermano mayor de él que ya era un poco viejo también, que ellos compartían muchas cosas, se visitaban mutuamente, hablaban continuamente, ¿no? Pero un día falleció ese mi tío. Y también yo tenía una hermana que vivía enfrente de nuestra casa en el interior, que ella tenía 3 hijos. Y de repente mi cuñado tuvo problema en la comunidad con las autoridades, porque todos ustedes saben, ¿no? Cuando uno se mete en la política, tiene muchos adversarios, ¿no? Y a través de la política, mi cuñado obtuvo muchos adversarios y entonces él decidió mudarse hacia San Pedro, ¿no? Y juntamente con la muerte de mi tío, que era el hermano mayor de mi madre, también se mudaron ellos y se quedaron solos prácticamente ellos. Y a través de esa situación le tomó a mi madre una depresión profunda, ¿no? Pero mis hermanos me culpaban a mí, como ellos no me aceptaban y me culpaban directamente a mí. De repente me llamaban mis hermanos y me retaban, de repente me condenaban, de repente me prohibían irme a nuestra casa. Y también era fuerte esa situación en mi vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedía a través de esa situación, no? A través de esas situaciones yo podía ver en mi vida la obra de Dios, ¿no? Cómo Dios trabajaba a través de esas situaciones, ¿no? Y
Dios me fortalecía cada vez más escuchando la palabra de Dios, escuchando la promesa de Dios que se establecía cada vez más fuertemente en mi corazón, de que dice acá en el versículo 33 del libro de San Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios añadía en mi vida, no? Muchísimas cosas que de repente no vamos a tener tiempo para que yo pueda compartir con todos ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, porque después de un buen tiempo mi madre se recuperó, pudo normalizar su salud y también ella pudo escuchar el Evangelio a través del pastor Han y recibir la salvación de su pecado, ¿no? Son cosas para mí inigualables, ¿no? Son cosas que no tiene precio para mí, para que mi padre y mi madre recibieran la salvación eterna de su pecado, ¿no? ¿Qué más yo puedo pedir a Dios? Son cosas maravillosas que ha hecho en mi vida por solo hecho de permanecer en la iglesia, por el solo hecho de venir a escuchar la palabra de Dios, porque otra cosa yo no puedo hacer, yo no sé hacer, solamente permanecer en la voluntad de Dios, en la iglesia de Dios, ¿no? Y así pudo transcurrir mi vida hasta ahora dentro del Evangelio, dentro de la iglesia y también a través de esa situación. Dios me permite estar aquí en un lugar que no me corresponde, ¿no? Un lugar que le corresponde a los siervos de Dios. Pero como yo estaba compartiendo con ustedes, la misericordia y la gracia de Dios es tan grande en nuestra vida, sin importar nuestra situación, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, mucho menos nuestro querer, ¿no? Por eso yo puedo nada más que glorificar y agradecer a Dios, porque me mantiene hasta hoy día dentro de su evangelio, ¿no? Pero yo creo que Dios tiene muchas cosas más preparado en nuestra vida, en mi vida principalmente, porque me quedan 9 hermanos que todavía no recibieron la salvación de sus pecados. Una hermana está escuchando el Evangelio de a poco, pero aún no tiene la seguridad de la salvación en su corazón, ¿no? Pero yo estoy convencido de que todo el resto de mi familia también va a recibir la salvación eterna de sus pecados, ¿no? De eso yo estoy convencido, porque Dios cumple sin ningún condicionamiento su promesa, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? Yo compartí con ustedes el libro de Génesis, ¿no? Es una historia que a mí me conmociona, porque sale la historia de la bendición que Jacob recibió. Primeramente sale que a quien Isaac le quería dar la bendición, ¿no?, a Esaú, ¿no? Así también podemos ver a través de este capítulo que yo leí que quién merecía la salvación, quién merecía la bendición, ¿no?
Nosotros, de ninguna manera, ¿verdad? Porque todos sabemos de que hemos nacido con pecado. Nacimos siendo enemigos de Dios, ¿no? Pero a través de este capítulo Dios me mostró a mí mi condición, mi ser y mi situación también, de que yo no merecía tantas bendiciones, así como Jacob, ¿no? ¿A quién le pertenecía la bendición, no? A Esaú, ¿no? A Esaú, Isaac le quería dar la bendición, pero sin embargo, ¿a quién le bendijo Jacob? Perdón, ¿a quién le bendijo Isaac su padre? A Jacob, ¿no? Pero ¿por qué Jacob recibió la bendición, no? ¿Era por su habilidad? ¿Era por su inteligencia? ¿O por qué recibió la salvación? Perdón, la bendición Jacob. Era porque ¿quién tenía la promesa en su corazón? Rebeca, ¿no? ¿Por qué Rebeca tenía la promesa en su corazón, ¿no? De que quién es el que tenía que recibir la bendición en este caso. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, el versículo 19. Génesis capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hijo de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro pueblo que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí nos muestra claramente qué le dijo Dios a Raquel. 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí nos muestra claramente la promesa de Dios, cómo se cumple, ¿no? No importa la situación, no importa nuestro querer. ¿Por qué? Porque el deseo de Isaac era que Esaú recibiera la bendición. Ese era el corazón de Isaac, el deseo de Isaac. Pero ¿qué había de por medio en el corazón de Rebeca? La promesa de Dios. El mayor servirá al menor. Aquí nos muestra claramente de que la promesa de Dios no es en vano. La promesa de Dios no es poca cosa. La promesa de Dios se cumple sí o sí, ¿no? ¿Y por qué la promesa de Dios en nuestro corazón? ¿Por qué no se va a cumplir, no? Porque de repente a nosotros nos llega la incredulidad,
la desesperanza, porque yo como humano, ¿qué veo? Primero, la situación. Segundo, la posibilidad. Y tercero, dudando si es la voluntad de Dios. Son cosas que nos apartan de la gracia y la voluntad de Dios. Porque la promesa de Dios no se altera. La promesa de Dios no se cambia. Puede cambiar mi corazón, puede cambiar mi pensamiento, puede cambiar la situación. Pero a través de estos versículos yo puedo entender, o sea, Dios me da ese entendimiento de que la promesa de Dios no se altera. La promesa de Dios no se cambia. ¿Qué es lo que cambia? El pensamiento humano, el corazón humano, que nos guiamos por la situación o por lo que nosotros vemos, no lo que Dios tiene preparado para nosotros, no. Yo le comparto esto, hermanos, porque yo he experimentado la obra de Dios por mucho tiempo ya. Son más de 17 años que yo recibí la salvación eterna de mis pecados, ¿no? Pero ¿qué es lo que se interpuso acá en la vida de Jacob antes de que él pudiera convencerse de la palabra de su madre, ¿no? ¿Qué miraba Jacob? La situación, que de repente es la verdad, ¿verdad? Y era verdad la situación de Jacob, porque era totalmente diferente a su hermano. Era tan grande la diferencia de que Esaú era velludo, ¿no? Pero sin embargo Jacob era lampiño, ¿no? Quiere decir que Jacob, humanamente pensando, nosotros no tenía ninguna posibilidad de que pudiera recibir la bendición de su padre, ¿no? Pero ¿quién le estaba guiando a Jacob hacia la bendición? Su madre, ¿no? Su madre estaba convencida de que Jacob tenía que recibir la bendición, ¿no? Y no Esaú, ¿no? Pero Jacob se dejaba llevar por la realidad, por la situación y lo que él veía, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios ya tenía todo preparado para que Jacob recibiera la bendición, ¿no? Así como nosotros hemos leído hasta el versículo 29, podíamos ver primeramente la situación de Jacob, que no tenía ninguna posibilidad de recibir la bendición, ¿no? Pero ¿quién es el que cambió la situación de Jacob? Su madre, ¿no? Que su madre es la que le guiaba hacia la bendición. Así también a nosotros, ¿quién es el que nos guía hacia la bendición? Los siervos de Dios, ¿no? De repente nosotros rechazamos automáticamente la voz de los siervos de Dios que nos guían hacia la bendición. ¿Acaso nosotros no tenemos ese mismo corazón que Jacob, ¿no? Que lo primero que
sale de nuestro corazón es: no, esto no puede ser. No, esto es imposible. No, esto no se puede cumplir. Ustedes también reaccionan así, ¿verdad? Yo también. Ese es lo primero que sale de mi corazón. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo y cómo? Nos hacemos generalmente esa pregunta. En vez de aceptar nada más la voz del siervo o la voz de la iglesia, que es, yo personalmente estoy convencido que es la voluntad de Dios, y los siervos nos guían hacia la bendición que Dios preparó para nosotros de antemano, ¿no? Antes que nosotros ni siquiera naciéramos. Porque aquí claramente dice que Jacob, antes de que naciera, ya estaba establecido que él iba a recibir la bendición. Vuelvo a leer el capítulo 25, versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple la promesa de Dios? Humanamente es imposible, pero el pensamiento humano nunca puede coincidir con el pensamiento, la voluntad y el corazón de Dios, que nos tiene preparado de antemano la bendición. Así yo puedo entender a través de esta parte de la Biblia donde varias veces ya varios pastores ya han compartido con nosotros, ¿no? Pero nosotros de repente queremos quedarnos nada más en el del capítulo 27, versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren, ¿no? De repente nosotros murmuramos delante de Dios: Dios me abandonó, Dios no oye mi ruego, Dios no oye mis oraciones. Es porque nosotros queremos recibir la bendición de Dios a nuestra manera, a nuestro querer, y muchas veces desde nuestra comodidad, ¿no? Nadie quiere de repente sacrificar su tiempo. Nadie de repente quiere escuchar la palabra de Dios a través de los siervos. A pesar de que sabemos bien de que Dios trabaja a través de los siervos que tienen la promesa en su corazón, ¿no? Así como en esta parte de la Biblia, cómo Dios trabajó en la vida de Jacob a través de su madre, ¿no? De que tenía la promesa firme en su corazón de que el mayor servirá al menor. Esta bendición que recibió Jacob, sabemos bien que no fue por su habilidad, no fue por su fuerza, porque sabemos bien quién era Jacob. Era el más débil entre los dos, porque Esaú era cazador, ¿no?
Y para ser cazador hay que tener habilidad, ¿verdad? Hay que tener fuerza, velocidad, habilidad. Pero Jacob, ¿qué tenía? Lo único que recibía Jacob, ¿qué era? Como se dice vulgarmente, el mimo de su madre, ¿no? Era el hijo mimado de su madre, ¿no? Que vivía cerca de su madre nada más. Pero, ¿quién tenía la promesa de que Jacob iba a recibir la bendición? Raquel, ¿no? Yo insisto mucho en este punto porque de repente nosotros creemos que vamos a recibir la bendición esforzándonos, siendo valientes, pero Dios nos muestra claramente a través de Jacob, ¿no? De que solamente siguiendo la guía de su madre, él pudo recibir la bendición de Dios, ¿no? Así yo pude entender esta parte de la Biblia, ¿no? Que solamente estando cerca de los siervos, yo puedo recibir la bendición constantemente en mi vida, ¿no? Sin importar mi habilidad, mi capacidad, mucho menos de mi esfuerzo, ¿no? Y esto yo quería compartir con ustedes, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Nada más que por tu misericordia, Señor, nosotros podemos estar aquí delante de tu palabra, Señor. Hoy escuchando sobre la vida de Jacob, Señor, podemos darnos cuenta, Señor, que usted ya le dio la promesa a su madre, Señor, de que el mayor servirá al menor, Señor. Y a través de esa promesa, Jacob pudo recibir la bendición, Señor. Así también nosotros, a través de la promesa que usted estableció en el corazón de su siervo, también nosotros pudimos, Señor, recibir la salvación eterna de nuestro pecado, Señor. Así poder ver nada más que tu obra y tu misericordia en nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre, te oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.